Evangelio del día 2 de septiembre de 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 4, versículos del 16 al 30. Gloria y honor a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos. Les saluda el hermano Roberto Conrado de la comunidad de Conquistando Naciones para Cristo en Sonsonate. Paz y bien para ustedes. Hemos escuchado la lectura del Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículos del 16 al 30. Para la reflexión de este día, debemos de pensar en la misión de evangelización. El ejemplo de misionero Jesús, que es enviado por el Padre. Dice aquí: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres. Nosotros también fuimos enviados, hemos tomado su palabra, hemos tomado en propiedad aquello de vayan y prediquen el Evangelio. Y la predicación del Evangelio muchas veces no es tanto andar con un megáfono, una bocina en una esquina y leyendo la palabra del Señor, sino que también es dando un testimonio de vida, cómo tratamos a nuestro hermano, al de la casa, al prójimo, cómo soy de respetuoso con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, con mis hijos, mi hija, mis abuelos, o mis hermanos, mis primos, sobrinos, el maestro en la escuela. Esos espíritus pobres que están esperando encontrar una imagen de Dios en tu presencia. Libertad están esperando todos de ese pecado que no los deja, que los ha tenido cautivos. Por ejemplo, la fornicación, el adulterio,
el robo, el asesinato. Hay personas que se acercan a nosotros y podríamos quizás temer pues que nos hagan algo cuando lo que están buscando es una salida de esa condición de pecado. Tenemos que abrir los ojos, devolver esa vista hacia Dios, quitar esa cera de los oídos de los hombres y mujeres que viven con nosotros, para que sean capaces de escuchar esa palabra de Dios y entenderla. Pedirle al Espíritu Santo que esté con ellos. Nosotros también seremos juzgados, malinterpretados cuando estemos evangelizando, cuando estemos tratando de llevar esta salvación a nuestros hermanos. No te olvides que el mismo Cristo fue perseguido por sus contemporáneos. Hoy en día la iglesia tiene persecución. Podemos verlo en los países difíciles de nuestra América Latina. Podemos verlo en los países de los otros continentes, donde hablar de Dios es tema de persecución, donde hablar de igualdad es tema de angustia, porque nadie quiere dar, nadie quiere soltar, nadie quiere compartir. Y entonces nosotros aquí tenemos que entender que no será fácil nuestra misión, que el Señor nos ha mandado, y Él dice: miren que los mando entre lobos, ¿verdad? Pero ustedes sean mansos como ovejas, ¿verdad? Y entonces Él dice: y no se preocupen, porque el que pierda la vida por el Evangelio la recuperará, ¿verdad? Entonces, hermanos, adelante con esta misión que hemos aceptado de evangelización, con ese día a día al que el Señor nos llama, para que seamos auténticos misioneros, hijos de Dios. Bendiciones para todos, paz y bien.